aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Simbiontes. Ya estamos en el episodio 50. Esta vez toca cerrar el concepto explorado en junio y la pregunta que nos va a guiar es, ¿necesito ser mi prioridad? Explorando el cuidado. La verdad, Beli, es que me he dado cuenta en esta exploración que hablar de cuidado me sigue incomodando, especialmente cuando se trata de autocuidado. Creo que por mucho tiempo he tenido grabada esta idea de que cuidarme, de que ser una prioridad en mi vida es profundamente egoísta, ¿no? Y también creía que cuidarse es una experiencia suave, placentera, indulgente, entre otras creencias equivocadas que tenía sobre este concepto y que surgen mucho también en los procesos de acompañamiento. Y curiosamente, justo en el mes de exploración del concepto cuidado, me ha tocado atravesar por el resfrío más fuerte que he tenido en mucho, mucho tiempo. Y claro, se ha alterado totalmente mi rutina. Me ha tocado dejar de hacer cosas que yo disfruto mucho, como por ejemplo hacer yoga o alguna reunión con amigas, reprogramar sesiones de acompañadas y también hacer cosas que en realidad no me gusta para nada, ¿no? Por ejemplo, tomar medicamentos, gestionar la culpa de parar, de no ser productiva y también de muchos nos que me ha tocado decir, ¿no? Incluso decir no a cosas que yo quería hacer. Y me parece importante darnos cuenta de que aún entendiendo lo que significa cuidarse, o sea, teniendo clara la teoría, sigue siendo y seguirá siendo, por lo visto, un reto vivir el proceso, ¿no? Encarnarlo, sostenerlo, seguir explorando cómo va cambiando en el tiempo lo que significa para cada una cuidarse y que también implica un compromiso personal a largo plazo, ¿no? Que necesariamente significará abordar aspectos difíciles y enfrentar momentos de incomodidad. Y para hablar de este tema tan necesario, tengo el gusto de volver a tener en este espacio a una invitada espectacular que nos acompaña desde México. Ella es Belinda Hernández, es psicóloga y psicoterapeuta con más de 15 años trabajando en el ámbito de la psicoterapia. Tiene una maestría en psicoterapia breve y especialización en trauma. Le encanta trabajar temas de amor propio, de autoestima, autocuidado, la relación que tenemos con el cuerpo, con la comida o aspectos que nos han llevado a desconectarnos de nosotras mismas. Beli, querida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, acompañarme a esta reflexión, a esta charla sobre este tema tan bonito. Ay, muchísimas gracias, Ale. Agradezco siempre la invitación. Se me hace súper bonito que podamos estar conectadas de diferentes países y estar aquí hablando de un tema que al final es muy similar, ¿no? Que es aprender a cuidarnos en muchos sentidos. Me gustaba mucho el título, ¿no? De Necesito ser mi prioridad. O sea, cómo ver desde este lado el yo ponerme como prioridad. Entonces, bueno, de antemano agradezco la invitación y pues aquí estamos para hablar un poquito, reflexionar sobre autocuidado, reflexionar sobre, pues, qué hacemos con todo esto, con estas creencias que tal vez hemos venido cargando, ¿no? Sí, exactamente. Y Beli, ¿qué te parece si para comenzar, no sé si hay alguna definición, obviamente así general, entonces si nos cuentas qué significa para ti cuidarse? Ok. Fíjate que esa pregunta, pues mira.
No sé también si haya una definición como tal, porque viene de muchos aspectos, pero yo creo que podemos tomarlo como esa habilidad, porque realmente es una habilidad, es una práctica. Tú decías, pues a veces tenemos que estar regresando una y otra vez para aprender a identificar nuestras necesidades biológicas, sociales, físicas, y a partir de ahí, pues darles respuesta. O sea, ¿cómo las voy a satisfacer, ¿no? Cuando hablamos de cuidado y de a ver qué es cuidarme para mí, pues también es qué tanto, bueno, viene a la reflexión, qué tanto tengo espacio para mí en mi agenda, ¿no? Porque luego tenemos saturada la agenda de cosas, hacia afuera, ¿no? Entonces es como esa reflexión. ¿Qué tanto me priorizo? Si ahorita voy y abro mi calendario o mi agenda o algo, o sea, si yo lo veo, qué tanto espacio o qué tan saturada está, que a veces no te das ni un momento para, que a lo mejor no está directamente, porque bueno, lo ideal sería también poner directamente, hay espacio conmigo, pero a veces la agenda está relajada para meter esos espacios. Y a veces hay agendas, que no respiran, que tenemos tantas cosas que entonces es como decir, bueno, y en estos días o en esta parte, ¿dónde voy a meter ese balance, ese autocuidado, ese tiempo de calidad, ¿no? Entonces, como resumiendo un poco, es esa habilidad o esa práctica que también te ayudan a regresar a ti, que te ayudan a colocarte a ti en el centro para cubrir esas necesidades. Mm, sí, y me encanta, creo, yo conecto mucho con esta palabra que has dicho, balance, ¿no? O sea, para mí realmente cuidado es una búsqueda de equilibrio y de adaptación constantes, ¿no? O sea, es un camino y es este compromiso a largo plazo, ¿no? Que implica conocerte, implica también conectar contigo y algo que me parece súper importante, Beli, no sé si estás de acuerdo, implica actuar, ¿no? O sea, Claro. es procurar, yo he confundido mucho el cuidado con fragilidad, siempre lo he relacionado con fragilidad, o sea, con hacerme frágil, quiero decir. Y es buscar este equilibrio entre exponernos a estos desafíos que en realidad nos fortalecen y al mismo tiempo que no nos sobrepasen, ¿no? Ese es el equilibrio, es empujar un poco, sí, mis límites, pero sin desbordarme. Te decías, en esa acción, en ese actuar, al final de cuentas el autocuidado es un lenguaje en donde manifestamos nuestro amor propio, nuestra autoestima, o sea, en el sentido que yo diría como es ese lenguaje en donde se representan muchas de las acciones que tú decías de conocernos, pues es un viaje también, no va a ser lo mismo lo que necesito ahorita, lo que necesito en un año, lo que necesito en un periodo cuando estoy enferma. Entonces también es como ir identificando a través de la etapa en la que estoy viviendo. Sí, totalmente, y por eso es eso mismo de conocerse, ¿no? Y de actuar, como dices, para satisfacer estas necesidades que van cambiando. Y eso es interesante porque así como no es igual para todos el cuidado, o sea, no se ve igual para todas las personas, tampoco se ve igual en nosotras mismas a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, lo que nos servía hace 5 años puede ser que ahora sea incluso algo dañino para nosotras, ¿no? Y esto casa también con esto que conversábamos, que a veces no somos conscientes de que cuidarnos es a veces incómodo, ¿no? Porque nos encantaría que fuera pues una cosa puntual que hacemos una vez y ahí se terminó, pero es este proceso de todo el rato estar buscando satisfacer estas necesidades. Entonces, en tu experiencia, Beli, ¿cuáles crees que son los malentendidos más comunes que hay sobre el cuidado? Ujú. Bueno, tú hablabas ahorita de algo y creo que de ahí podemos partir con un malentendido, ver al autocuidado como algo que tienes que comprar, por ejemplo, ¿no? O sea, como que si el autocuidado es caro, como desde esta sensación de pues, el autocuidado es ir a comprar o ir a comprarme ese kit, ese masaje, que no es que eso esté mal, claro que eso ayuda a regularnos si tenemos la posibilidad,
pero más va a ser el sentido por el que voy, ¿no? Que me di ese espacio, que me di un tiempo para mí. Pero el autocuidado es, o sea, es muy variable. Es como decir, voy a comprar salud mental y pues no, no se trata de eso. O sea, el autocuidado es parte de pequeñas cosas, a veces cómodas, a veces incómodas, que te van a sostener, ¿no? Entonces es quitar ese malentendido que es voy a comprar autocuidado, sino más bien aquí es voy a hacer, voy a tener prácticas, a lo mejor algunas cosas te facilitarán, pero en realidad es lo que tú haces, ¿no? Y otra, lo que también decías, que verse el autocuidado como un egoísmo, ¿no? Como diciendo, es que si yo me cuido, viene la creencia de que soy egoísta, ¿no? Entonces es como cambiar también el concepto de que cuidarte a ti mismo a primera, pues aparte beneficia a los demás, porque si tú estás bien, pues puedes también, aunque se escuche muy trillado, pero puedes, dar y dar a los demás. Pero también es esta parte en donde quitarnos la idea de que es egoísta el Mm, cuidarme, ¿no? De que esa parte que es al final de cuentas lo contrario, no ver mis necesidades, pues me hace más bien ausente y sin conexión conmigo. mm. Sí, y esto también, como dices tú, repercute en los otros también, ¿no? No solamente nos daña a nosotros, sino también al otro, porque vamos cargando estas necesidades insatisfechas que al final nos enferman, nos amargan, ¿no? Y eso obviamente lo transmitimos. Claro, y ahí en esa parte de malentendidos, también digo, un poquito abordando, también es quitarle a la idea a la parte, muchas veces los tenemos muy como estereotipados. Por ejemplo, el autocuidado es solo para las mujeres, Sí. viéndolo desde esta parte de irte al salón de belleza o pintar las uñas, o a veces al autocuidado o hay esos espacios sociales con amigos, solo lo necesitan los hombres, ¿no? Entonces, Mm, realmente el autocuidado no tiene género. Claro que va a depender de tus necesidades, pero también luego a veces es como no sé, hasta los hombres luego les pasa mucho, como si no hubiese ese derecho a cuidarse, a tener un espacio con ellos mismos, a conocerse, a reflexionar, ¿no? E igual a las mujeres, también tienen un claro. espacio, necesitan esos espacios a veces de colectividad, de comunidad. Entonces es como quitar la idea a que tiene que ser de tal o cual manera según tu género. Muchas veces lo entendemos más como acciones que ya traemos culturalmente. Ah, eso tiene que ser así. Y eso, pues podrá ser un hobby, podrá ser algo, pero no es específicamente autocuidado, ¿no? Otro malentendido que también a veces me encuentro con las personas que acompaño es que a veces pensamos que el autocuidado es como sustitución, por ejemplo, si tú estás requiriendo ayuda terapéutica. Y entonces más bien yo diría, va de la mano de un acompañamiento de salud en el sentido que tú quieras, más bien al revés, a veces esos acompañamientos te facilitan el desarrollo del autocuidado, pero también muchas veces hay como esta carga o esta sensación de, tengo que aprender a cuidarme y aunque sí lo es, pues muchas veces el no cuidarte, pues viene, no es de voluntad, es porque vienes de una historia que nunca nos enseñaron, que se ve mal cuidarte, que tal vez no había espacio para ti, entonces es también como un aprendizaje, porque luego muchas veces hasta nos culpamos por no saber cuidarnos, ¿no? Y entonces pues tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no? No, por supuesto, claro que es muy fácil culparse cuando el prototipo de mujer virtuosa, digamos, no es la mujer abnegada, la que se da a los otros, la que se niega a sí misma. Claro que esto impacta en cómo vivimos el cuidado y el autocuidado, ¿no? Y en cómo experimentamos lo que decía hace un ratito. Pese a que yo trabajo en esto, acompañando a la gente en procesos para conectar con el autocuidado, saberlo teóricamente no necesariamente baja la necesidad de tener que encarnar estos procesos y atravesar por la incomodidad que me sigue generando estas creencias que tengo de tanto, tanto tiempo, ¿no?
Claro, claro. Además, ahorita por lo que dices, pues es esta parte, ¿no? Como, bueno, que traemos y que aunque lo sabemos teóricamente, yo a veces digo, necesito hacer una pausa porque sin darme cuenta otra vez ya no estoy teniendo espacios para mí o ya no estoy teniendo pausas, ¿no? O ya me estoy sintiendo que voy siempre en urgencia. Entonces, a veces, pues los malos hábitos, vamos a ponerle así en el sentido de no cuidarnos, de toda esta parte, pues nos llevan precisamente a alejarnos y por eso el autocuidado es una manera de esas prácticas, inclusive diarias, porque también otra parte del autocuidado es pensar que puede ser parte, pero pensar que es solo el viaje, solo la vacación, sino también entender que el autocuidado son prácticas en la vida diaria que como bien lo decías, a veces pueden ser inclusive incómodas, a veces puede ser inclusive poner límites, ¿no? O sea, decir que no a algunas cosas que puede que nos cuesten mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, a mí también me toca mucho ver esto de que es un tema puntual, ¿no? Que nos toca hacer cuando estamos agotadas, ¿no? O cuando ya tenemos algún síntoma, cuando en realidad sería ideal que sea un proceso continuo, ¿no? Que Claro. podamos integrar en nuestra rutina diaria como un proceso más bien preventivo, ¿verdad? Claro, y eso también lleva a un malentendido que a veces pensamos justo lo que tú decías, que el autocuidado es cuando estoy pasando una dificultad de salud emocional o física o mental, y entonces no tanto como algo que todas las personas, estemos en el momento que estemos, podemos trabajar en ello, ¿no? Muchas veces llego a ciertos límites o al burnout o ciertas situaciones que es cuando ya digo, ay, necesito tener más autocuidado, pero también es un malentendido porque la idea es no llegar siempre a esos límites para poder cuidarme, sino que sea un proceso que sea sostenible, que sea compasivo, que sea amoroso contigo, que sí, no siempre va a ser fácil, pero que esté como preventivo, bien lo decías, y creo que eso es una palabra que ayuda mucho para también puede ser pues, ¿qué podríamos decir? Un foquito o algo que nos puede ayudar al contrario, a que muchas cosas no se vayan a hacer más grandes o más graves, ¿no? Porque si yo tengo claro mi autocuidado, puedo, pues, en el transcurso de ahí sanar muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Y no sé si te toca a ti, pero otro mito que me ha tocado a mí ver regularmente es que el autocuidado es un proceso físico, ¿no? O sea, Ujú. que abarca actividades como, no sé, como el ejercicio, como la alimentación. Y claro que sí, pero en realidad es un concepto muy amplio, ¿no? Que creo que también es importante abordar desde una perspectiva integral, ¿no? Es decir, cuidarse a nivel físico, sí, pero también emocional, mental, espiritual, relacional, comunitario, ¿no? Cuidarse también en el trabajo, en, en relación al entorno, al planeta y no sé, otros aspectos que cada uno vea importante en su vida, ¿no? Claro, y esto que dices es bien importante porque podríamos decir que hay tantos autocuidados como áreas de nuestra vida, ¿no? Y entonces es parte de ir integrándolo en todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que hablabas, pues sí, no va a ser lo mismo. Sí, la parte física es una rebanadita del pastel, pero es también ver otras áreas. Inclusive yo también lo que veo últimamente es que hay que tener mucho autocuidado, inclusive en las redes sociales, ¿no? O sea, porque Sin también duda. ahí es a veces, no me sé cuidar, ¿no? Empiezo a ver cosas que me detonan, empiezo a seguir personas que a lo mejor no me traen paz, entonces, o me excedo, ¿no? En horarios. Entonces, pues todas las áreas de nuestra vida necesitan como ese brochazo, ese ir, esa mirada de ver y decir, ¿cómo me estoy cuidando? Porque también a veces podemos inclusive emitir juicios, ¿no? Decir, mira, a esa persona le va súper bien. Sí, le va súper bien a lo mejor en el área económica o a lo mejor en el área de trabajo. Y entonces es decir,
también ver que hay muchas otras áreas que necesitamos tener ese balance y ese equilibrio, que yo creo que también ahorita que decías, por eso no es tan fácil, porque sí requiere, yo creo que es un esfuerzo constante en el Mm, día a día, hacer nuestras paradas de vez en cuando, decir cómo ando en las áreas de mi vida, ¿no? Respecto al autocuidado. sí, y algo que estás diciendo aquí también que me resuena y que puede ser un problema es pensar que el cuidado se ve, ¿no? O sea, que tiene un look. Y esto puede ser peligrosísimo, ¿no? Porque lo que hace es que puede perpetuar estos estándares poco realistas, dañinos, ¿no? Que pueden impactar, por supuesto, en la salud de las personas, en la salud física y en la salud mental. Y también estigmatizar o discriminar a los cuerpos que no cumplen con esos estándares de cuidado arbitrarios que ahora son tan comunes, digamos, también en las redes sociales, ¿no? Claro, y hacer juicios a través de esa mirada que a lo que estoy yo viendo representa si la persona se cuida o no se cuida, ¿no? Entonces es también ver Exactamente. y que también el autocuidado va a ir mucho en lo que tú vas avanzando personalmente y que no necesariamente lo va a reconocer otra persona. Sigo, a lo mejor sí en un acompañamiento, pero justo lo que tú dices, que tanto a veces estoy esperando o me estoy cuidando con el objetivo, por ejemplo, de ir por un cuerpo normativo, cuando en la realidad cuidarte significaría comer tus alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuidarte, digo, en la parte física, ¿no? Hidratarte ahora sí que por escuchar a tu cuerpo, no tanto, porque si no lo otro sin querer nos va alejando más que cuidarnos. Sí, sí, y ahí algo que comentabas hace un momento y que también hemos conversado en la reunión previa es esto que decías, ¿no? Que los hombres por ahí están también desconectados del autocuidado y que suelen verlo como una actividad femenina relacionada con el, no sé, el skincare y el spa y no sé. Pero aunque sea universal, o sea, el autocuidado, creo que también es importante tener en cuenta este tema de la perspectiva de género, ¿no? Y aquí entra un montón de estas cosas que estamos hablando, de, no sé, violencia estética, de estándares de belleza, de alimentación, que nos impactan distinto a las mujeres, ¿no? Beli, ¿por qué crees que es importante abordar el tema del cuidado desde la perspectiva de género? Híjole, pues es súper interesante esto, porque si bien, bueno, de la generalidad es muy importante el autocuidado para todas las personas, venimos de una cultura que a las mujeres se nos ha enseñado o se nos ha puesto, digo, a veces un poco menos, pero todavía creo que nos falta mucho trabajo por hacer a cuidar de los demás, a que el tiempo que tienes, a ser la cuidadora principal en muchos aspectos, inclusive las profesiones que tenemos las mujeres, pues son hasta más cuidadoras. También nos desgastan y tenemos que tener como esa conciencia, pero también te enseñan a cuidar a hermanos o cuidar hijos o cuidar amigas. Y no digo que esté mal el hecho del cuidado, sino que a veces se nos olvida priorizar también tu propio autocuidado, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de género, es como también empezar a romper esta idea de solo estoy para los demás y empiezo a visibilizar mis necesidades, a escuchar lo que yo necesito. Y de verdad, parece que no, pero el autocuidado puede inclusive prevenir estas violencias, porque si yo aprendo a cuidarme, si yo aprendo a ponerme como prioridad, a saber qué necesito, pues también va a ser difícil como caer en esta parte de siempre querer estar agradando o cumpliendo roles. Y entonces creo que es bien importante la perspectiva de género. Dicen por ahí, lo veía en una frase, ¿no? El autocuidado también es un acto revolucionario, Sí. precisamente porque no estamos acostumbrados a cuidarnos, a darnos espacio. Por todo esto que hablábamos de los malentendidos, pues muchas veces nos dejamos también de lado, nos dejamos, o acudimos a nuestro cuidado cuando realmente estamos pasando por una enfermedad o momentos críticos y no tanto como agenda en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva de género
es muy importante. También creo que nos hace más conscientes de ir buscando más responsabilidad hacia nosotras. Yo creo que podríamos decir que hay un mayor empoderamiento cuando tú escuchas tus necesidades, cuando observas, conectas con tu cuerpo. Y por eso tan importante para la mujer el autocuidado, porque si lo vemos desde esta perspectiva de género, pues ha Mm, sido algo que hemos tenido muy abandonado. Creo que poco a poco lo hemos ido retomando, aunque sea a veces con que no solo eso es autocuidado, pero bueno, también sirve darte tu espacio, ir a un masaje, pero sobre todo como esta conciencia de la mujer también como que necesita su tiempo, ¿no? Porque muchas veces el tiempo es lo que siempre hay estas creencias de, bueno, al menos a mí me pasa cuando hacemos un ejercicio de autocuidado con las personas que acompaño, muchas veces el factor es no tengo tiempo y mm, realmente viene de una creencia de del autocuidado, pues no está en tu vida, ¿no? Porque estás priorizando a tu trabajo, a las cosas de la familia, a tus hijos, y que esto no es que esté mal, pero simplemente también es empezar a, como decíamos al inicio, ¿no? Que necesito aprender también a ser mi prioridad. sí, sí. Uy, y aquí también entra el tema este de los límites, ¿no? Qué importante es aprender a poner límites, ¿no? Que no siempre vinculamos esto de poner límites y de ponernos límites con cuidarnos. ¿Qué relación hay entre el cuidado y los límites, Feli? Yo creo ¿Cómo que ves? habla mucho de esta parte que decíamos hace algunos momentos, que a veces el autocuidado no es cómodo, ¿no? Porque Mm, implica poner límites. Y para muchas personas el poner límites, pues implica un trabajo muy fuerte personal. Uno, porque pues no estamos a veces acostumbrados. Y es que tengo que aprender a poner límites porque si no, todos tenemos, bueno, si lo vemos en el día 24 horas. Entonces tenemos temporalidad y tenemos un tiempo. Si yo quiero aprender a cuidarme, tengo que aprender a decir no a ciertas cosas para abrir espacio para el autocuidado. Y los límites también se ven desde este lugar de decir no a, no sé, un compromiso que a lo mejor no quiero ir porque estoy súper cansada, ¿no? O sea, desde esta parte, pero también creo que son los límites internos, porque muchas veces nosotras somos nuestros propios, ahora sí que verdugos en el sentido de, yo digo, a veces con una persona seríamos mucho más amables, le diríamos, oye, ¿sabes qué? Ya vete a comer, mira, ya trabajaste mucho, ¿no? Oye, tómate un descanso, ¿no? A veces podríamos ser más amable con otra persona y cuando lo hacemos con nosotros, a veces no nos damos ni ese espacio, nos saturamos, nos llevamos trabajo a casa, entonces también es como ir viendo esta parte de qué tanto sé poner límites a mí misma, a mí mismo, ¿no? O sea, de decir que qué tan claro tengo mis prioridades y qué tan claro tengo hasta inclusive mis horarios, ¿no? De dónde empieza y dónde termina. Entonces, bueno, creo que parte de los límites es eso, creo que es mm, aprender y también que a veces va a ser incómodo, porque inclusive a veces también va a representar acciones que no me agradan tanto y que va a ser parte de eso, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, ir al médico, que a veces, o tú lo decías, ¿no? Tomar medicamento, que a veces decimos, ay, no, pero va a ser parte de ese autocuidado que necesito en ese momento y que también es parte de esos límites, inclusive soltar, ¿no? O sea, a ver, si me siento mal, necesito aprender a soltar cosas que sí las tenía previstas para este día, pero no se pueden lograr y es parte también de los límites definir qué sí y qué no puedo hacer en este momento, ¿no? No tener también el control de todo. mm. Sí, y en esto que decías también un poco aplicar la compasión hacia nosotras, ¿no? Y ponerle un poco de límite, no callar, porque definitivamente no, pero ponerle un poco de límite a esa voz tan crítica, tan exigente que está ahí machacándonos para cumplir todo lo que tendríamos que hacer, ¿no? En una sociedad también que, no, que espera que rindamos al 110%, que es lo que más o menos nos dicen.
Claro, Y y que ser exitoso es eso, o sea, y que cuando tú dices, normalizamos también, y yo he trabajado mucho porque créeme que es como uno de mis talones de Aquiles, no normalizar que el estar apurada, que el estar cansada es lo esperado o es lo que debo aspirar, porque muchas veces traemos también estas creencias de es normal no priorizarme, es normal estar súper cansada. Y entonces creo que también parte de estos límites es ir no normalizando muchas cosas para que podamos, al contrario, ¿no? Normalizar más estar tranquila, normalizar más tomar pausas, tener espacios, buscar la sencillez en las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer en el autocuidado. Sí, sí, y proteger nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, ¿no? Nuestros recursos internos y emocionales. O sea, lo que decías, decir no a veces a actividades, a compromisos, a personas que nos agotan a veces, nos permite más bien canalizar estos recursos a actividades y a relaciones que realmente nos aporten un bienestar, no sé, sostenible. Y en torno a las relaciones, creo que también los límites claros, los respetuosos son esenciales para mantener estas relaciones saludables, ¿no? A largo plazo, porque ayudan a definir lo que es aceptable para mí y lo que no lo es, ¿no? Previniendo de esta manera, no sé, malos entendidos, resentimiento. Alguna vez le he escuchado a Brené Brown hablar sobre que ella tiene un mantra que es, elige siempre la incomodidad sobre el resentimiento, refiriéndose que cuando nos evitamos la incomodidad de poner un límite y aceptamos algún compromiso que no queríamos aceptar, terminamos con este resentimiento y al final tampoco es justo para la otra persona, ¿no? No es justo para nosotros, pero tampoco es justo para la otra persona, porque al final este resentimiento va a salir por algún lado y va a cobrar. Claro, claro, y también esto que hablas, pues creo que es justo también estos límites, este autocuidado va alineado a las relaciones que tenemos, porque yo tengo que aprender a cuidar las relaciones, a verlas desde punto de vista amoroso, a tener límites claros, a decir, bueno, qué no me gusta, a también no estar en espacios en donde te consumes y en donde la verdad a lo mejor no es para ti. Y hablo inclusive de espacios a veces cómo, dónde nos lleva nuestra mente, que ahí podría ser un límite mental, ¿no? Decir, a ver qué tanto a veces estoy sobrepensando, estoy dándole tanto que también me agota y me ayuda o me quita la energía, ¿no? También mucho el aprender a cuidarnos también es muy preventivo para el burnout, ¿no? Porque si yo aprendo a cuidarme, difícilmente o va a ser más complicado llegar a estos estados. Al final de cuentas, el burnout viene mucho de no escuchar tus necesidades. Para que nos escucha y no sepa, el burnout es esta sensación de sentirte, quemado sería la palabra, la ¿No? traducción, pero es la parte como sobrepasado. Esto se hacía mucho en el aspecto laboral, pero en realidad ahorita lo vemos, puede ser en cualquier área de vida, ¿no? Las mamás a veces traen un burnout muy fuerte. Entonces, es también como decir, necesito cuidarme porque aparte a veces no nos lo tomamos tan serio y esta falta de autocuidado pues nos puede llevar a veces los síntomas nos indican esa falta de autocuidado, ¿no? Una ansiedad, una depresión, un burnout, nos está hablando también que nos estamos alejando de nosotras mismas. Entonces creo que el autocuidado nos sirve mucho para tener esta conexión y esta prevención. Si bien no quiere decir que si me cuido ya no voy a tener, pero sí va a servir mucho como una vacuna, como un ver, como uno no irme hacia un lugar en donde a lo mejor va a costar más trabajo salir, ¿no? Sí, sí. Y aquí hace poco hemos hecho un episodio sobre personas altamente sensibles también. Y Ujú. ahorita lo que me viene es esto, ¿no? De aceptar también que mi sistema nervioso puede ser diferente al sistema nervioso de otras personas y que definitivamente cosas que a otras personas les son insignificantes, a mí me pueden generar una incomodidad muy grande y me pueden llevar a esta
agotamiento, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, no sé, los lugares muy ruidosos o cuando hay olores muy fuertes, yo me siento físicamente muy mal, me duele la cabeza y me quita muchísima energía. Y también es una persona muy introvertida, entonces los lugares con mucha gente o donde haya que hablar y ser el centro, digamos, me quitan un montón de energía, me significan un esfuerzo muy grande que probablemente para una persona que es extrovertida o que no tiene esta condición de alta sensibilidad o esta característica en realidad de alta sensibilidad pueden parecer insignificantes, ¿no? Entonces aprender también a conocerse y a aceptarse, ¿no? Claro. Y por eso hablar de que el autocuidado, ahorita con esto que dices, es muy personalizado y es muy individual y es el autoconocimiento el que nos va a ir guiando qué necesito, porque a lo mejor esa persona altamente sensible o que te agotas va a tener que tener la conciencia de, oye, yo después de una fiesta al día siguiente necesito apapacharme, tener como menos estímulos, ¿no? Y es parte de un autocuidado que tu persona necesita. Sí, y trabajar la culpa de eso, porque esto evidentemente genera culpa, ¿no? En esta, como decíamos hace un rato, en esta sociedad que exige un 110%, una persona que se sobreestimula muy fácilmente, realmente no puede llegar por ahí ni siquiera al 80% que se espera de afuera, ¿no? Y que también está bien esos días, ¿no? O sea, conocerte y decir, a ver, cuidarme es no estar al 100 hoy, ¿no? Y que también se Exacto, vale. se vale. Genial. Beli, ¿qué estrategias podrías sugerirnos? Cosas sencillas por ahí para empezar a cuidarnos o para ser más conscientes de, de conectar con el cuidado. Bien. Yo creo que a lo largo de lo que hemos estado platicando, pues ya hemos dado Ujú, estos tips también de darte un espacio, voltea a ver tu agenda, bájale a la autoexigencia, que bueno, todo esto nos ayuda. Y ya como tips o prácticas que podemos hacer, va a depender aquí mucho del autocuidado que yo identifico que necesito. Por mm, ejemplo, lo hablábamos, ¿no? Si yo siento que tengo muy descuidada mi parte física, no me estoy alimentando bien, no sé, no tomo agua, pues a lo mejor el foco va a ser empezar a tener ese autocuidado inicial en la parte física, pero igual y yo quiero estar más como en la parte emocional y bueno, por ejemplo, ahí vamos a empezar a ser consciente de tus emociones. Parece que ujú, no, pero él buscar y decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Es un primer paso para ver qué necesito. Que la pregunta poderosa o la palabra clave aquí para contestarnos y poder usar estrategias de diferentes áreas es, ¿qué necesito, no? Y si te quieres ir todavía más específico, ¿qué necesita mi cuerpo en este momento? ¿No? Entonces va a ser por ahí y ahora sí de estrategias, a partir de ahí pues puede ser desde, a ver, toma 3 respiraciones. A mí me gusta mucho empezar a incluir pausas en el día, o sea, puede ser una manera de empezar a tener autocuidado de 2 o 3 minutitos y de ahí preguntarte qué necesito. Y ahí puede salir una parte física, emocional, espiritual que tú necesitas. Otra, de ahí ya se vienen muchas herramientas como meditar, escribir, caminar, tener contacto con la naturaleza, si por ejemplo te gusta la parte sensorial, caminar descalza, o sea, vienen muchas actividades, pero aquí lo importante es cómo me conecto con ellas, no es meditar por meditar, sino a ver, me medito desde este lugar de conexión, ¿no? Abrir esos espacios y bueno, también yo creo que de alguna manera ir encontrando esas pequeñas acciones que en tu día a día a ti te favorecen. Hay quien le favorece tener un diario de gratitud, te ayuda como que a conectar, te ayuda a cuidarte, te ayuda a ver, hay quien le sirve como ir reconociendo todos los días sus logros, o sea, de decir, bueno, yo voy reconociendo que te permite también ver que cómo te has cuidado, o hay gente que hasta hace como esta, que se hace mucho a veces en las partes nutricional, ¿no? O sea, como
palomeando tus avances o eso, bueno, eso está increíble, ¿no? Viéndolo desde este lugar de autocuidado, ¿no? A ver qué tanto estoy descansando, ¿no? Qué tanto, Mm, cómo me estoy sintiendo, en mi nivel de energía, ¿no? Podemos usar esas técnicas y bueno, pues ahora sí que también utilizar nuestra creatividad, porque aquí puede ser desde aprender a hacer cosas que a mí me relajen. Yo creo que aquí hay que conectar mucho con qué me cuida a mí, qué me relaja y qué necesito. Y relajar no necesariamente tiene que ser desde la pasividad, ¿no? Hay personas que dicen, yo necesito relajarme siendo activa, yendo a caminar, tener un contacto con la naturaleza, cuidando mi plantitas, también aquí ayudan mucho en la regulación emocional, pues los animalitos de compañía, ¿no? mm, Entonces es como, o sea, creo que hay muchas herramientas y ahora es cómo utilizo lo que yo tengo también, ¿no? Y claro, hay esta cerecita del pastel que me puedo dar sin, que es, pues a lo mejor sí puedo ir a tomarme un fin de semana o puedo hacer eso, pero también entender que eso pues es un extra que no necesariamente es el autocuidado diario, ¿no? Sí, y qué buena idea también plantearlo así, ¿no? O sea, van a haber cosas que sean diarias, van a ser, haber otras que puedan ser más ocasionales y otras, no sé, una vez al año, ¿no? Tal vez una vez al año tomar una buena vacación y ocasionalmente pedir hora al médico, al dentista cuando me toque y diariamente, no sé, hacerme un desayuno rico, cuidar a mis Mm. plantitas, como dices tú, ¿no? Todas estas estrategias. Y creo que en esto, dos cosas que yo quisiera resaltar. Uno es soltar la exigencia del Ujú. cuidado también, porque a veces es, no, hoy día Caemos no, en lo no mismo, ¿verdad? caminé. Ahora me siento mal por no cuidarme. Exacto, ¿no? Exigirme cuidarme, digamos. Entonces, soltar un poco eso y también soltar los parámetros, ¿no? O sea, no sé, esto de tengo que caminar, no sé, 10.000 pasos y tomar 8 vasos de agua y comer 3 veces al día, no sé, todos estos parámetros que están volando por ahí, que están bien, te pueden dar alguna guía, pero definitivamente esa guía la tienes que incorporar, ¿no? O sea, lo tienes que pasar por tu cuerpo y ver si a ti te funciona, porque puede generarte mucho estrés. A mí me pasaba mucho esto con el tema del descanso. Yo he sufrido muchos años de insomnio y una de las cosas que me mantenían despierta era estar mirando el reloj constantemente por cumplir las 8 horas, digamos, ¿no? Y esa era la idea, digamos, que me estaba machacando y que me mantenía despierta. Al final ha sido tan absurdo como decir, ok, si duermo 4 horas, ni modo, pues, dormí 4 horas y ya veremos cómo compenso. Y solamente con eso ha bajado tantísimo mi ansiedad que ahora duermo muchísimo mejor. Entonces, ¿Y qué es eso, no? Quitar esas exigencias y entonces el autocuidado, hacerlo desde un lugar compasivo, amoroso, que no sea volver y que también entender no es un lujo, ¿no? Es parte de irlo incorporando, de ir viendo esta necesidad, de ir priorizándote y bueno, de estar en esta parte de soltar la idea que también tengo que hacer todo. Estas estrategias, como son guías, pero hay quien a lo mejor dice, yo solamente voy a tomar el respirar 3 veces al día en la mañana y en la noche consciente, ¿no? O yo solamente voy a enfocarme en esto y está bien, porque a veces también esto es, no, ahora ya voy a hacer todo para cuidarme y también es parte de la misma exigencia, ¿no? Entonces, qué bueno que lo puntualizas, porque es hacerlo desde un lugar también que se sienta bien, ¿no? sí. Y sin juicios también, ¿no? Como decía en algún otro episodio, Rocío, que es mi compañera, decía, no sé, sentarse y ver tele, ver una serie tonta, absurda en la tele que, ay, por ahí es, qué pérdida de tiempo, pero en ese momento es lo que necesito para cuidar, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que darnos esos permisos de que el autocuidado es también hacerlo sin condiciones, ¿no? De decir, Sí, a ver, es desde muchos lugares sin esos juicios. genial. Genial, Beli. No sé si hay algo más que quieras comentar sobre el tema que yo se me haya pasado, que no te haya preguntado y que sientas que es necesario decir. Pues yo creo que hablamos de todo, o de muchas cosas por ahí. Yo sé que pues este es un tema súper amplio.
yo solamente les diría, bueno, pon el centro, creo que el autocuidado puede ser parte de que te dé mucha luz y mucha guía en muchas áreas de tu vida. Entonces es como quitarnos la idea de que es egoísta, sino empezar a conocernos, a leer cosas que nos ayuden también como a tener este autocuidado, a permitirnos sentir, a conectar más. Y bueno, creo que dejamos un poquito ya la idea de lo que es cuidarnos, ¿no? Sí, y aplicar tu pregunta maravillosa de qué necesito en este momento a las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Para que sea realmente integral. Entonces, Beli, para terminar, como te comenté, me gusta usar estas tarjetitas que se llaman las cartas sobre la mesa, que tienen igual preguntitas que nos invitan a compartirnos de manera más espontánea, ¿no? Y auténtica. Entonces, si te Excelente. parece, saco una preguntita y si se siente bien, tú la contestas, ¿va? Ok, va, me A, gusta. a ver. ¿Hay algo que todavía estás tratando de probarte a ti misma? Uh, Algo que toda, ay, qué fuerte y qué qué interesante fuerte. pregunta, ¿verdad? Para hablar de autocuidado, ¿hay algo que todavía estés tratando de probarte a ti misma? Wow, qué fuerte. Yo creo que el trabajo para mí personal ha sido justo el dejar de tener que estarme probando, porque yo muchas veces sí he sido mucho de estarme probando de un diálogo a veces interno muy autoexigente, de decir, no puedo, o necesitas un curso más para poder hacer esto, o necesitas esto más, o sí estás lista, pero te falta, ¿no? Y entonces creo que constantemente estoy como probando esa parte, entonces tal vez sí esta parte de soltar. Y de Mm. probarme en muchos sentidos. Hablo ahorita desde la parte profesional, pero inclusive desde la parte personal también, ¿no? A veces es, ay, no está haciendo lo suficiente bien esto, necesitas esto, y siempre se vuelve no es suficiente, ¿no? Entonces creo que para mí sería como más que una cosa de que me esté probando, sería aprender a soltar para poder vivir con lo que ya tengo y decir esto está bien y es suficiente. Ah, sí, conecta. No sabes cuántas veces surge esto de conectar con lo suficiente. Y me parece tan importante, ¿no, Beli? Gracias, gracias por compartirlo por aquí. Ay, no, gracias por la pregunta. Está muy padre. También nos lleva también a seguir reflexionando. Sí, llevárnosla pendiente. Esa es una pregunta poderosa, como dices. Bueno, muchísimas gracias, Beli. Ha sido un gusto enorme charlar contigo una vez más por aquí. ¿Y cómo puede la gente encontrarte o conectarse contigo? Porque yo sé que tú atiendes también online, ¿no? Ok. Ay, pues muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación. Siempre es un gusto hablar de estos temas, profundizar, reflexionar. Y bueno, me pueden encontrar, estoy en redes sociales en Instagram y en Facebook con @sicBelindaHL. Y ahí también pues el enlace a mi página y pues por ahí me pueden contactar también, que es psicólogabelindahl.com. Pero si no hay en mis redes sociales, ahí los dirigen por ahí. Beli, yo de todas maneras voy a dejar colgada toda tu información cuando suba el video a YouTube y a las redes, también a las plataformas de podcast. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias a todas y todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias, Beli, por tu Gracias. generosidad.